Hola, Andrés por acá. y Daniela por acá. Bienvenidos a un video más de nuestro canal. En esta ocasión vamos a estar probando una herramienta relativamente nueva, el ChatGPT, que está lleno de videos en YouTube y probablemente ya han escuchado al respecto, que es una herramienta de inteligencia artificial en el que uno va escribiendo ciertas preguntas y te va entregando ciertas respuestas. Y ayer la estuvimos probando un poco cómo funciona en el ámbito de la ingeniería eléctrica. Así que para ver de qué es capaz el ChatGPT, hemos desarrollado una metodología para probarlo en los 4 cursos más importantes de ingeniería eléctrica, partiendo por el curso más básico, que es circuitos eléctricos, y también queremos probarlo con electrónica, sistemas digitales y control automático. Para esto queremos hacerle algunas preguntas básicas sobre conocimientos, luego también algunas preguntas de ejercicios, y finalmente también vamos a ver si es que nos puede entregar algún código para, por ejemplo, probar en algún software. Entonces esperamos que este video les sea no solamente útil a todos aquellos estudiantes de ingeniería eléctrica, sino que también, por ejemplo, a periodistas científicos, empresarios u público general que esté interesado en temas de ingeniería eléctrica. Partamos con las primeras preguntas. Entonces, como les decíamos, las primeras preguntas que vamos a hacer son del curso de circuitos eléctricos y estamos preguntándole que nos explique brevemente conceptos que son súper básicos como voltaje, corriente eléctrica, qué es lo que es AC, qué es lo que es impedancia y qué es diagrama de Bode. Entonces acá él ya nos está entregando las primeras respuestas y yo lo que veo al menos es que, sí, por ejemplo, en el caso de voltaje es como la definición clásica, que es una diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos y que se mide en volts. En el caso de corriente eléctrica es la cantidad de carga eléctrica que fluye a través de un circuito y de hecho utilizó el concepto de carga, que eso es la definición técnica de la corriente. Estaba hablando en términos de carga, no de electrones, entonces igual está súper bien, encuentro yo. Incluso nos entrega una descripción de lo que es la corriente alterna. Mira, me parece bastante interesante, que es una explicación bastante concisa y hace una comparación con lo que es la corriente continua. O sea, nos explica que la corriente alterna en la corriente alterna el flujo está cambiando continuamente y que la corriente continua, por supuesto que no, que mantiene una dirección y magnitud del flujo. En el caso de impedancia, la definición es como súper simple, la verdad, es como que no entra mucho en detalle, porque uno podría decir, bueno, la impedancia es como la generalización del concepto de resistencia, pero esta es como una explicación en realidad que cualquier persona podría entender, encuentro yo, es como una explicación súper general, que igual está bien. Y la diagrama de Bode dice que consiste en dos curvas igual, que eso es así, el diagrama de Bode son dos curvas y que es como el típico error que cometen los estudiantes, porque consideran muchas veces que el diagrama de Bode es solo el de ganancia, pero cuando uno no hace el de fase, no puede tener toda la información, que eso es algo que después vamos a ver en el curso de circuito, igual más hacia el final. A mí me parece bastante concisa y me parece que en pocas líneas explica bastante bien. O sea, uno se puede hacer una buena idea de qué es cada uno de estos conceptos. Ahora vamos a ver qué también le va resolviendo algunos circuitos eléctricos. Partamos con el primero, este que pueden ver aquí en la pantalla, con una fuente de corriente ideal de 10 A y 1 kilo ohm. Entonces, nosotros le estamos preguntando por la caída de tensión en el resistor. Ok, como que ahí nos dio una pequeña explicación de qué es la caída de tensión, cómo se calcula. No es simplemente el valor, Claro. viene con explicación. Ya entendió lo que era un K ohm escrito así. O sea, dijo 1000 ohmios, está bien. La corriente de 10 amperes. Y ahí calcula la caída de tensión usando la ley de Ohm. Espera un segundo, creo que hizo algo extraño al final, ¿no? Porque, claro, puso 1 kilo ohm por 10 amperes serían 10.000 voltios, ¿cierto? Y aquí, claro, se comió una K, porque creo que trató de escribirlo como en kilovolts, pero se olvidó de la K. Tratemos de escribirlo en inglés, a ver si es que entiende mejor. Ahí está, entonces ahora le escribimos lo mismo en inglés, probablemente con alguna falta de ortografía entre medio, da lo mismo. Y nos está escribiendo, haciendo una explicación similar a la que hizo en español. Y de nuevo, se volvió a equivocar. Bueno, Escribió algo similar, igual distinto, pero... es súper similar. A mí me parece casi como una traducción. O sea, como que en realidad yo creo que piensa en inglés y traduce al español, ¿o no? Yo me imagino que lo debe hacer así. Sí. Pero igual como que cada vez se nota que hace algo diferente, porque por ejemplo acá igual algo cambió. Pero de nuevo tiene como ese... Pero en realidad es un typo, es un detalle súper pequeño igual, encuentro yo. Bueno, sigamos entonces con el siguiente ejercicio. Ujú. Que están viendo ya el circuito en pantalla.
Y en este ejercicio es un poquito distinto porque ahora tenemos una fuente de voltaje ideal de 5 seno de t volts, o sea, ya le estamos dando un voltaje que es variable. El mismo resistor da lo mismo y también tenemos un capacitor conectado en serie. Y le pedimos que calcule la corriente instantánea. Entonces veamos qué es lo que está haciendo. Ok, dice cómo se calcula la corriente instantánea. Captó que era una señal senoidal de 5 seno de t volts. Bien. Microfaradios también. Tomó el microfaradio, tomó el 1000. A lo menos 6 faradios. 6. Ah, verdad, y también le estábamos pidiendo el valor efectivo de la corriente. Ujú. Entonces, a ver, miremos esto con calma. Dice, está la corriente. Yo creo que trató de decir 5 por 10. Le faltó el por. Pero no sé si está considerando el efecto del capacitor. Parece que no, porque tenemos este circuito que es un resistor conectado en serie con un capacitor. Yo diría que efectivamente aquí no considero el efecto del capacitor. Aquí podemos ver, de hecho, que escribió que I es igual a B partido por R. O sea, eso me suena a mí ya como un comienzo de que solamente toma la parte resistiva. Y vemos que aquí simplemente está el voltaje en función del tiempo dividido por la resistencia. Y por lo que veo, luego simplemente sacó el valor efectivo. El valor efectivo de esa corriente mal calculada, por así decirlo. En el fondo está considerando que solamente tuviera un resistor. Claro, ¿será que no entiende? ¿Será que le dijimos de forma muy rara? Como que no entendió que estaban conectados como la fuente en serie, el resistor en serie y el capacitor en serie, todo eso. No pudo unir los componentes como imaginarse el problema y luego resolverlo, sino que simplemente tomó tu corriente, dijo corriente, ok, resistor y ahí está mi resultado. En este circuito es un circuito igual al anterior, pero la fuente de voltaje es distinta, porque ahora tenemos una señal triangular. Entonces queremos ver si es que toma realmente la señal triangular y cómo él asume la función triangular. Y veamos si recuerda cuál era la resistencia, por ejemplo, que nosotros le habíamos pedido. ¿Sí? Sí, la recuerda. ¡Oh! Y se recuerda también del capacitor que olvidó en el resultado anterior. Bien. Hay que conocer la forma de la señal triangular. Nuevamente tomó nuestro voltaje y lo dividió por la resistencia y además parece que no entendió muy bien qué tipo de señal le estábamos pidiendo, porque esto no parece muy bien. Es simplemente un seno. Claro, o sea, hay hartas formas de definir una señal triangular igual. O sea, por ejemplo, una de las formas que uno ve en el curso de señales y sistemas son dos funciones lineales definidas por parte. Y hay una función triangular que uno asume conocida. Bueno, ahí se las vamos a poner después en pantalla, pero podría haber tomado algún tipo de señal triangular e incluso explicar la función por partes que hay por detrás, pero como que no fue capaz de tomar este ejercicio con el anterior y reemplazar solamente eso que le estábamos cambiando, que era la fuente de voltaje en este caso. Vamos con el siguiente ejercicio. ¿De qué se trata el siguiente ejercicio? Entonces esta es una red bastante más compleja, pero tenemos una fuente súper simple porque es una fuente ideal de 1 volt. Y queremos ver si es que él es capaz de tomar este circuito un poco más complejo, definido a través de la matriz de incidencia, que es una matriz que se ocupa cuando uno quiere definir una topología un poco más compleja, donde hay nodos y ramas. Y claro, este circuito yo lo traté de probar ayer. Y en realidad estoy viendo que se está repitiendo el problema, porque este es un circuito que se resuelve súper simple cuando uno toma la topología y la entiende. Pero a mí me da la sensación de que lo que está haciendo la inteligencia artificial acá es como aplicar una receta. Aplicar una receta, que de hecho ayer no me funcionó, a lo mejor ahora sí funciona. Parece que ahora sí fue capaz de calcular la corriente. Ayer no había sido capaz. Y ahora sí aplicó una receta y efectivamente llegó a la corriente que es de 0,2 amperes, que es súper fácil de ver. En el fondo tenemos una fuente de 1 volt. Si uno suma esas dos resistencias, tiene 5 ohm. Para calcular la corriente es 1 dividido en 5, son 0,2. O sea, encuentro genial que lo pudo calcular y que pudo entender la topología. Lo encuentro espectacular. Mi punto simplemente es
como que ocupó un método para resolver una topología que uno se la puede preguntar a cualquier estudiante de circuito eléctrico y te dice en 2 segundos, esto es 0,2 amperes. Ahora cambiemos un poco de tema y veamos qué tal le va creando software. O sea, pidámosle, por ejemplo, que nos escriba un código de MATLAB que resuelva el circuito 1, o sea, más encima haciendo referencia a un circuito que ya le habíamos preguntado. Estaba mal escrito, resuelva. Mira, pero lo entendió. Muy bien. Wow. Incluso con comentarios. ¿Qué tal? Bueno, Veamos, aquí nos está explicando. Entonces, ¿qué hace este código? Vemos que aquí nos está entregando está fijando el valor de la resistencia, de la corriente, luego la fórmula que los relaciona y después con disb, aquí dice, es una función para mostrar el valor de la caída de tensión en voltios. Mira, acá encontramos un problema. Efectivamente todo está bien calculado, pero mira, aquí al final creo que se estuvo mareando, porque nos está explicando que tenemos que tener en cuenta de que esto es solo un ejemplo y que para el cálculo preciso tenemos que conocer las características de la señal triangular. Sí, la señal triangular era del ejercicio 2 o 3, no me acuerdo, del 3. Y ni siquiera la considero en el resultado. Claro. Pero bueno. El ejercicio que teníamos preparado ahora era respecto al circuito número 2, pero yo diría que deberíamos pedirle el 4, porque con el 2 y el 3 se mareó. Cierto. Entonces veamos si es que él es capaz de implementar el circuito 4. Un error. Muy difícil. Se mareó. Tratemos de reiniciar la AI. Veamos qué tal. Nuevo modelo vacío. Interesante, nos está explicando que creamos desde el principio, que creamos un nuevo modelo que esté vacío. Nos dice dónde podemos encontrar los bloques, porque Simulink tiene bloques para simular cada uno de los elementos. Entonces nos dice, por ejemplo, que busquemos el bloque resistor del paquete de Simulink. Y nos dice que incluso que tenemos que fijarnos de que debemos ingresar el valor de la resistencia. Lo mismo para la fuente de voltaje ideal, donde encontrar un paquete para poder implementarla, qué valor tenemos que ingresar, que tenemos que usar ground, que es la tierra. Claro, hay que poner una tierra por ahí entre medio, que eso es importante igual. Siempre la tierra de referencia es fundamental. Y cómo podemos conectar los bloques entre sí, utilizando terminal. Lo que uno se esperaría, así como el sueño sería como, mándame un archivo de Simulink con esta cuestión lista. Podríamos preguntarle a ver si es que puede. A ver qué dice. Lo siento. Ya. Claro, no puede crear ni enviar archivos, ese es el tema, solo puede chatear. Claro, solo te puede dar una guía general, en el fondo. Claro, y ahí va a volver a repetir en el fondo lo que... Trata de explicarlo mejor, como que cree ya, ok, no me entendieron cómo hacerlo, así que voy a explicar un poco mejor. Porque antes lo había hecho sin números, creo, como que no había hecho una enumeración y ahora sí. Me llama la atención que si te fijas es como una explicación sobre lo mismo, pero si la analizamos es bastante, como que intenta explicarlo de una manera bastante diferente, como para ver si es que entiendes de otra manera. Claro, es como cuando uno le pregunta algo a una persona y te explican y como que uno no entiende la explicación y la persona te la reformula, por así decirlo. No es como que vuelva a arrojar el mismo texto otra vez, sino que lo cambia completamente, pero explica exactamente lo mismo de otra manera, que es lo que uno tendería a hacer cuando alguien no entiende. Entonces podríamos hacer un resumen de esta parte. Yo por lo menos como resumen diría que funcionó bien con el circuito simple del circuito número 1. Me pareció genial que tomó una topología súper compleja, o sea, no súper compleja, pero bastante más compleja, dada a través de una matriz, que es una matriz de incidencia. Entonces hay que saber qué es lo que es la matriz de incidencia. Pero se confundió cuando le dábamos capacitores. Entonces quizás hay que entrenarla más para que pueda trabajar con circuitos de corriente alterna, como en el caso de la onda sinusoidal, o con circuitos en el espacio del tiempo, con una onda de voltaje más general, como puede ser una triangular, una diente de sierra, todas esas ondas que se ocupan en electrónica, de hecho. Claro, como dices tú, yo creo que podríamos ir entrenando y yo creo que de repente podríamos encontrar alguna frase con la que efectivamente haga lo que nosotros queremos y después podríamos ir, por ejemplo, usando esos mismos términos y cambiando los valores para obtener distintos resultados.
Súper, entonces ahora seguimos con el siguiente curso de ingeniería eléctrica, que sería electrónica. Por ejemplo, vamos a partir, igual que en el caso de circuito, definiendo algunos conceptos básicos, que cosas como, mira, está mal escrito transistor, a ver si es que lo toma. Claro, le pedimos diodo, transistor BJT, el transistor MOSFET, el JFET y espejo de corriente, que ya es un poco más avanzado. Claro, que ya es como una configuración, no es como un componente en sí. Claro, está haciendo explicaciones breves igual que antes, que son como 2 o 3 líneas. Ok, transistor, comprendió lo que le estábamos preguntando. MOSFET te pone también el nombre de cada uno de los transistores en Te inglés. explica la abreviación. Claro, te explica la abreviación, que es como lo típico que está en Wikipedia igual. Qué interesante que, por ejemplo, los 3 transistores que describe, si te fijas, todos terminan con la misma descripción de para qué se usa. Se utiliza como amplificador o como interruptor en circuitos electrónicos. Lo repite 3 veces. Claro, bueno, es que es verdad igual. O sea, es verdad que uno puede utilizar los transistores para múltiples objetivos en la electrónica. Desde hacer amplificadores o también, por ejemplo, los MOSFET, incluso un PJT uno lo podría utilizar para hacer un inversor, aunque no es lo más óptimo del mundo. Pero yo me acuerdo que nosotros hicimos una vez un inversor que tenía BJT, ¿te acuerdas? Así es. Pero, por ejemplo, aquí me habría gustado haber encontrado una explicación más que siempre lo mismo. A lo mejor un poco más específico, como por ejemplo en qué se diferencia. Como se utiliza en este caso el MOSFET en este otro caso y el JFET en realidad se utiliza más en este otro caso. Vamos a pedirle que nos resuelva algún circuito. Veamos cómo le va. Vamos en el circuito 5. Claro, entonces acá le dimos una fuente de voltaje de 5 volts y le pedimos un diodo que tiene una caída de tensión en directa, mal escrito, de 0,7 volts, que son los típicos diodos de silicio que se usan todo el rato, y un resistor de 1 kilo ohm, siempre con un resistor de 1 kilo ohm. Entonces vemos que acá, como lo está haciendo... bien. Efectivamente, o sea, la explicación dice que hay que considerar la caída de voltaje en el diodo. Efectivamente, ahí hizo la resta entre los 5 volts de la fuente de voltaje y los 0,7 del diodo. Un comentario muy rebuscado, que cuando él, por ejemplo, ocupa la ecuación esta de I igual a 5 menos 0,7, no le puso las unidades. O sea, yo siempre le pongo la unidad entre medio, pero él no le puso, por ejemplo, 5 menos 0,7 volts dividido por 1 kilo ohm igual a 4,3 miliamperes. Pero filo, puso 4,3 miliamperes al final, que es lo que a uno le importa. Pero sí, o sea, lo tomó súper bien. De hecho, entendió que era un diodo con una cierta caída de voltaje específica, porque uno podría tener diodos con distintas caídas de voltaje. Entonces como que pareciera ser que entiende que los diodos pueden tener distintas caídas de voltaje, ¿no? Y lo otro bueno es que nos explica su notación. Por ejemplo, nos dice que es I, o sea, primero define que es I es igual a V source menos V diodo, y después nos explica qué es cada cosa. Sigamos entonces con el siguiente ejercicio de electrónica, que es un circuito mucho más general. O sea, es un problema como muy abierto igual, porque son dos LEDs. Esto es complejo porque le estamos pidiendo que cree un circuito. Claro, le estamos diciendo que diseñe. La típica pregunta de prueba de electrónica de diseñe un circuito que haga tal cosa y ocupe lo que usted quiera. O sea, está toda la electrónica disponible, con ciertas limitaciones, obviamente. Claro, él acá está utilizando un microcontrolador. O sea, partió de frentón con un microcontrolador acá. Un Arduino, dice. Debe ser porque probablemente si es que uno busca en internet, el circuito más utilizado por la gente para hacer que los LEDs parpadeen es el típico es con un Arduino. Claro, el típico es con un Arduino, pero... Claro, por ejemplo, podríamos preguntarle a continuación qué es lo que podría hacer si es que yo no tengo un Arduino. Si es que él, por ejemplo... lamentablemente no tengo un Arduino, o sea, no tengo un microcontrolador. ¿Qué otro circuito me propones? Podríamos preguntarle. Entonces, acá le estamos preguntando qué otro circuito propone sin usar un microcontrolador. Ah, mira. Propuso un circuito digital con flip-flop. Entendió que yo no quiero usar, por ejemplo, un microcontrolador porque no quiero darle ninguna señal de entrada o programar algo que me esté dando alguna señal específica. Entonces me dice, efectivamente, con un flip-flop no necesitas nada de esto. Y solo necesitas un par de transistores, resistencia y capacitores. O sea, entendió que yo quería usar componentes simples y con eso me creó un circuito. ¿Qué tal? Esto me parece, pero genial. ¿Sí? Comparado con todo lo demás, yo creo que es como muy buen desempeño. Es curioso porque tuvo un mejor desempeño
con una pregunta que era bastante más abierta que las Bastante otras. creativa, y Ujú. porque uno se imaginaría que esas preguntas que son más cerradas, porque igual, claro, hay algunas cosas que pueden ser más complejas de calcular, pero dentro de todo es como algo más cuadrado, ¿no? Como... Siempre el nivel de complejidad de diseñar algo es mucho mayor que el de resolver una tarea específica donde están como todos los parámetros dados. Y a mí me da la sensación, es una sensación, nomás no lo puedo corroborar, que tuvo acá un mucho mejor desempeño con una pregunta más abierta que, por ejemplo, con la pregunta de circuitos donde había un capacitor que se mareó, no supo cómo resolverlo, pero esto que es súper abierto, como que incluso nos propone como una especie de receta, nos está dando como una receta, así se hace. Típicamente cuando uno arma un circuito puede tener problemas, ¿no es cierto? Y nos está aquí dando incluso un tip. Por ejemplo, ten en cuenta que este circuito es un poco más complejo que el primero, o sea, igual ya nos está dando esa advertencia, y requiere de una comprensión previa de los flip-flops estables y su diseño. También es importante verificar que todos los componentes estén conectados correctamente y ajustar los valores adecuadamente antes de probar el circuito. Lo otro que se puede hacer es que uno puede darle feedback a esta aplicación. O sea, si es que tú crees que un comentario o alguna respuesta fue particularmente buena, podemos darle feedback, a ver si es que sí en el futuro nos da mejores respuestas. Claro. Digámosle que nos gustó. Entonces, vamos con el circuito número 7, que de nuevo está mal escrito. Y acá también le pedimos un circuito como más abierto, donde hay una señal de PWM, súper típicamente utilizada en inversores, para el encendido y apagado de los transistores que hay en un inversor, con un duty cycle de 60%. Entonces, ¿cómo lo puedo implementar? Una pregunta súper abierta. Claro, que nos cree esta PWM que esté 60% del tiempo arriba, o sea, en un voltaje alto, y el 40% del tiempo esté apagado en 0 volts. Claro. Las PWMs también se utilizan para las luces, por ejemplo, para cambiar la intensidad de una luz de un LED, por ejemplo. Y acá lo que estoy viendo, claro, de nuevo propuse la solución de Arduino, porque probablemente él se esté poniendo como en el caso de una persona que no es experta de ingeniería eléctrica y le está proponiendo una solución que podría implementar incluso siguiendo ciertos pasos que podría googlear anteriormente. Y yo creo que por eso es porque propone el Arduino, pero acá podríamos preguntarle de nuevo qué pasa si es que no tengo un microcontrolador, cómo lo puedo implementar. Entonces, ¿qué nos dice? Es súper rápido para responder, encuentro yo. Se demora como un segundo en pensar y ya empieza a escribir. Ah, mira, de nuevo un flip-flop. Claro, nos recomienda el chip, el 555, que es el típico. También te propone como una especie de receta para armar, te dice los componentes que se necesitan y también al final te da como comentarios, cosas que hay que verificar y cosas que hay que ajustar. Nuevamente te advierte que es más complejo utilizar este circuito que el anterior. Vamos a ver cómo le va con el DSpice, que es un software para resolver circuitos. Claro, entonces el circuito número 5 era el del diodo, ¿no? Sí, el primero que le hicimos de electrónica. Claro. Expliquemos brevemente lo que es un netlist. El LTSpice es un software para resolver circuitos electrónicos y ese software se puede programar de forma gráfica, similar a Simulink de MATLAB, pero también se puede programar con código y ese código está escrito en lo que se llama una netlist. Y acá él, al parecer, nos dio el código, pero llegué, copia y pegué en LTSpice y se va a resolver el circuito. Claro, mira, aquí nos está mostrando, por ejemplo, voltaje, diodo, o sea, dónde está la fuente de voltaje, el diodo y la resistencia que están conectados a distintos nodos. Se ve inicialmente bien, por ejemplo, el diodo está conectado entre el nodo 1 y el 2 y le pone el nombre del diodo D1N4148, que es el diodo típico justamente que tiene como esa caída de tensión que tú le dijiste. O sea, Claro. analizó bastante bien el problema desde ese punto de vista e incluye luego al final el modelo del diodo. Tiene cara de que podría funcionar. Bueno, como resumen de la parte de electrónica, yo diría que sorprendentemente para mí al menos responde mucho mejor a preguntas abiertas que a preguntas específicas que tenían capacitores, como en el caso de circuito. Y es como bueno para entregarte recetas, como que él te hace una introducción general que la puede entender cualquier persona, te da una especie de receta como siga estos pasos. Y incluso al final te da como, mira, esto es lo que hay que tener cuidado porque por acá pueden haber problemas. Te da tips. Me parece que justamente ese es como su fuerte. El hecho de irte explicando paso a paso. Es como muy bueno explicando conceptos y guiándote. No sé si tan bueno resolviendo un problema complejo matemáticamente. Claro. Pero al menos desde el punto de vista de dar una explicación y de la información que resume y la creatividad para, por ejemplo, crear un circuito me parece
sorprendente. Entonces el siguiente curso que vamos a ver es el de sistemas digitales. Y también, al igual que los otros cursos, vamos a partir probando ciertos conceptos básicos, pidiéndole ciertos conceptos básicos de sistemas digitales. Que son, por ejemplo, qué es lo que es el sistema binario, que es lo primero que uno ve, que es una compuerta NAND, una compuerta NOR, y la máquina de Mealy y de Moore, que es algo que uno vería más hacia el final del curso de sistemas digitales, ¿verdad? Entonces acá nos está diciendo sistema binario, un sistema que utiliza solo dos dígitos, el 0 y el 1, bien. La compuerta NAND, que es la operación negar AND, bien. Y explica cuándo arroja un valor de 1, por ejemplo, que dice que si es que al menos una de las entradas es falsa. Y que la compuerta NOR también, que es negar un OR. Y las máquinas de Mealy y de Moore dice que son máquinas de estado finito, lo cual está súper bien porque ese es como el concepto más general. Son máquinas de estado finito que tienen un funcionamiento ligeramente distinto. Y lo bueno es que también nos explica cuál es la diferencia. O sea, nos dice, por ejemplo, que en la primera, en la de Mealy, que el estado y la salida son funciones de la entrada. Y el estado actual. Y en la otra nos dice, que es la máquina de Moore, nos dice en el que la salida solo es una función del estado actual. O sea, perfecto, creo que es como bastante conciso y es justo lo que a mí me gustaría saber como primera aproximación a este problema. Entonces ahora vamos a ver algunos ejercicios de sistemas digitales, partiendo por transformaciones de número, que es una de las primeras cosas que uno ve. Por ejemplo, un número down decimal, que te lo dé entrega en binario, y por ejemplo en sistema octal, que también hay distintos sistemas de número. Entonces sigamos. El ejercicio número 2 es que implemente una función lógica con compuertas NAND. Entonces en el fondo nosotros le damos como la ecuación de la función lógica. Quiero ver si es que también nos toma el negado, porque el negado lo escribí como una comilla, porque no sabía cómo hacerlo, porque es difícil saber cómo uno tiene que ingresar algo. Entonces, mira, tomó que B' es la negación de B. O sea, creo que... B es la negación de B, sí te comprendió. Comprendió que B' es la negación de B, o sea, B apóstrofe, y A apóstrofe también, que es la negación de A. ¿Qué te parece la respuesta? O sea, en primera instancia se ve bien. En el fondo cumplió lo que le estábamos pidiendo de implementarlo solo con compuertas NAND, porque una función lógica uno la puede implementar con distintos tipos de compuerta, pero cuando uno construye sistemas digitales más complejos se tienden a ocupar o compuertas NAND o compuertas NOR. Entonces el siguiente ejercicio sería, este es un poco más difícil, porque este tiene que ver con las máquinas de estados finitos. Entonces le estamos pidiendo que construya una máquina de Moore cuando hay una entrada que es un string que tiene un número par o impar de unos. Quiero ver si es que entiende lo que es unos. Y que entrega como salida el 1 si el string tiene una cantidad par de unos, y entrega como salida el 0 en caso contrario. Entonces acá él te está entregando como los tres estados que hay: estado inicial, estado conteo impar y estado de conteo par. Mira, ¡wow! ¡Qué maravilla! Te está haciendo la tabla de transiciones, que es la tabla que uno a veces tiene que analizar o a veces tiene que construir cuando te dan un problema. Y él te está diciendo todas las transiciones entre los distintos estados. El último ejercicio de sistemas digitales es un ejercicio de software. Queremos pedirle que implementen VHL. El ejercicio número 3, que era el de la máquina de Mealy. ¿O de Moore? Era de Moore. De Moore. Oye, hace muchísimo tiempo que no utilizo VHDL, pero entendió perfectamente lo que queríamos, porque es el software típico que se ocupa en este tipo de cosas. Y pareciera ser que está haciendo un código que tiene sentido. Comentario de edición. Ya que la tabla anterior estaba mala, para poder testear el código correctamente, lo que hicimos fue rehacer la tabla y testearla para diferentes valores de string para comprobar si la tabla nueva estaba correcta. Luego le pedimos nuevamente el código de VHDL de la máquina de Moore para poder probarlo. Además del código de VHDL, le pedimos un código de TestBench para poder probar ambos códigos en EDA Playground. Cuando miramos al visualizador de señales que nos provee EDA Playground, a mí me da la sensación de que tenemos un error en el código. Los datos de entrada están en int data y están dados en hexadecimal.
Por ejemplo, el número 3 en hexadecimal corresponde al binario 0011, es decir, tenemos una cantidad par de unos y deberíamos tener un 1 a la salida y tenemos un 0. Lo mismo, por ejemplo, con f. F transformado a binario sería el número 1111, es decir, nuevamente tenemos una cantidad par de unos, sin embargo la salida está en 0 cuando debería ser 1. Ahora sí pasamos al siguiente tema, que es control automático. Y como lo hemos hecho con los cursos anteriores, también vamos a pedirle que nos explique ciertos conceptos básicos de control automático. Dentro de esos conceptos está, por supuesto, función de transferencia, que es como de donde se parte en control automático, qué es lo que es un control en lazo cerrado y qué es lo que es un controlador PID, que es proporcional, integral, derivativo. Entonces, está haciendo las típicas explicaciones de 2 o 3 líneas, súper simple. A ver qué dice en función de transferencia. Representación matemática de la relación entre la entrada y la salida de un sistema. Perfecto. Súper bien. Y nos dice además lo más importante, que es que nos permite hacer esta función de transferencia, que es analizar y diseñar sistemas de control. Gracias a este bloque de función de transferencia. Después un control lazo cerrado para mantener la salida del sistema en un valor deseado. Justo. Perfecta la explicación, también me encanta. Independientemente de las variaciones en las condiciones del sistema. Con esta realimentación, en el fondo, nuestro control mantiene la salida en el valor que nosotros queremos. Claro, y por último, el controlador PID es como el controlador más usado porque es súper simple, tiene unas constantes proporcional, integral, derivativo. Y con ese controlador, que es como un bloque, de hecho una función de transferencia también, se puede expresar mediante una función de transferencia, uno puede lograr estabilizar diferentes plantas, diferentes tipos de funciones de transferencia dadas, por así decirlo. Claro, diferentes sistemas que se comportan de maneras distintas y que de repente reaccionan de manera distinta a los estímulos. Entonces, ajustando estos parámetros, que es el proporcional, integral y derivativo, se puede hacer que el control sea más estable y llegue de manera más efectiva al valor que queremos a la salida. Entonces ahora veamos cómo nos va con los ejercicios, porque acá en control automático tenemos mucha matemática metida entre medio. Entonces, el primer ejercicio, típico ejercicio de control automático, es calcular los polos y los ceros de una función de transferencia. Esto sí que me habría ayudado bastante cuando comencé a estudiar control automático. Sí. Bueno, esto también se puede hacer en MATLAB. Pero, claro, acá que te dé el código listo, la respuesta lista, es una maravilla. Autorizamos, muy bien. Mira, incluso te da una explicación si es que uno está perdido. ¿Cómo lo resuelvo? Porque a lo mejor no sé cómo hacer algunas cosas, me faltan conceptos matemáticos a lo mejor, entonces nos está explicando cómo resolver el problema. Claro. En el fondo uno factoriza primero para ver el orden que tienen los ceros y el orden que tienen los polos. Y nos explica qué son los polos. Por ejemplo, son los valores de S para los cuales la función de transferencia es infinita, cuando los términos que están en el denominador son iguales a 0. Y ahí es como uno puede resolver igualando este denominador a 0 y aquí encuentra los polos. Entonces uno le puede poner acá continúa. Está escribiendo mal. Continúa. Sorry. Entonces, bueno, tuvimos un pequeño problema técnico con la app que se quedó un poco pegada. Entonces lo que hicimos fue simplemente abrir un nuevo chat y volver a preguntarle lo mismo. Calcula los polos y ceros de la siguiente función de transferencia. ¿Está mal? Se equivocó porque en el fondo, si es que uno hace s al cuadrado menos 1 igual 0, esto se resuelve como más menos 1. La raíz de s cuadrado igual a 1, la solución de esa ecuación es más menos 1. Y acá está metiendo unos polos complejos conjugados que en realidad no tienen nada que ver. Efectivamente acá se equivocó en despejar la ecuación. Y bueno, encontramos el primer error. De hecho, podríamos reportarlo para que lo arreglen. Parece que no le va muy bien con los problemas matemáticos, claro. Entonces ahora le decimos que implemente un sistema de control cuya función de transferencia del lazo cerrado sea esta. Entonces esto es bien difícil igual, porque acá nosotros estamos dando la función de transferencia al lazo cerrado, que es la relación entre la entrada y la salida de todo el sistema de control. Entonces uno encuentra como la función de transferencia equivalente de todo el lazo cerrado, y en el fondo como que lo que le estoy pidiendo es como qué es lo que habría en cada uno de los bloques entre medio. Igual es súper difícil. Nos está diciendo que podríamos intentar estabilizar esta función
con un controlador PI o PID, o sea, que tenga una componente proporcional e integral o proporcional, integral y derivativa. Claro, probablemente él estaba proponiendo eso porque vio que la planta no era estable. La función de transferencia efectivamente es inestable porque tenemos un polo en el lado negativo. Entonces, claro, él dijo, bueno, lo primero que hay que hacer acá, tenemos un polo que es -1, entonces lo primero que tenemos que hacer es tratar de estabilizarla. Entonces básicamente lo que dijo es como, trata de estabilizarla y después me vuelves a molestar con tu problema. Algo así es lo que dijo, ¿no? Como que es bueno dándote indicaciones de cómo resolver un problema, por dónde puedes aprender, como que es bueno dándote una explicación. Te ayuda a llegar a la solución de tu problema, pero así como llegar a la solución exacta parece que no es muy bueno. Bueno, ahora veamos cómo funciona con software, igual que en los otros casos, y tratemos de ver si es que él nos puede dar un código de MATLAB Simulink, o sea, perdón, de MATLAB, porque MATLAB es lo que típicamente se utiliza en control automático. De hecho, MATLAB es espectacular para control automático. Uno puede tener todos distintos tipos de gráficas. Entonces acá él efectivamente está implementando la función a través del comando TF. Uno lo puede decir tal como uno lo escribiría matemáticamente en un papel. Entonces igual está súper bien. El último tema que vamos a hacer es un pequeño bonus track que teníamos preparado. Y se trata sobre hacerle preguntas que quizás son de temas bastante más avanzados. Por ejemplo, sobre temas que yo estoy viendo justo ahora en mi maestría. O que, por ejemplo, la Daniela está ocupando en su trabajo, en el día a día. Y queremos ver si es que responde bien a estos temas. Por ejemplo, la primera pregunta es sobre aplicación específica de los superconductores, que son los limitadores de corriente de falla. Entonces acá, claro, estamos viendo una explicación en la que nos dice que utiliza la superconductividad para reducir la resistencia eléctrica a cero. Está en estado superconductor, pero no hay ninguna falla ocurriendo. Y después, cuando hay una falla en el sistema, este cambia su resistencia para limitar la corriente y evitar que otros equipos se dañen, y de hecho también ayudarle al circuit breaker a abrirse, porque el circuit breaker se demora algunos segundos en operar. Entonces, bien, encontró, acá nos dio una respuesta y encuentro que está súper bien la respuesta. Digamos que queremos seguir profundizando en el tema y que nos interesa que nos recomienda algunos libros. Claro, que nos recomienda algunos libros, porque necesitamos bibliografía. Nosotros, cuando uno trabaja en ciencia, en el fondo es importante citar, tener libros donde ver más, sobre aprender más. Entonces necesitamos tener bibliografía, algo sobre qué agarrarnos. Entonces acá nos está recomendando algunos libros. Por ejemplo, Superconducting Fault Current Limiters de Varma y Jane. Lo bueno es que nos está explicando también qué puedo encontrar en cada libro, qué es lo que incluye cada libro, y así yo puedo decidir, por ejemplo, si me interesa ver cuáles son las ventajas y desventajas, entonces podría partir por el libro número 1, por ejemplo. Claro, también lo que me gusta que él acá en el fondo nos está diciendo como el enfoque que tienen los distintos libros, porque dice, por ejemplo, el último libro te entrega más una visión general, mientras que el penúltimo libro se centra más en el diseño y en la fabricación, entonces es un libro quizás más específico. Lo que yo me pregunto acá es, me gustaría saber cuáles son los criterios que él ocupó para recomendarnos los libros. El libro número 1, por ejemplo, ¿cuáles son los criterios que él usa para recomendarte un libro? ¿Será quizás la cantidad de libros vendidos, la popularidad, el número de búsqueda en Google? ¿Qué parámetro es que él utiliza para recomendarme el libro? Entonces, él dice acá que se basa en su conocimiento. Está siendo como precavido, por así decirlo, porque nos está diciendo, bueno, quizás no es el libro más adecuado para tus necesidades. Te recomiendo revisar la sinopsis y las opiniones del libro. Claro, está siendo más objetivo igual. Claro, porque el otro día cuando le hice esta misma pregunta, ¿qué criterios usaste para recomendarme el libro 1? Él dijo una afirmación como súper categórica. ¿Y cuál era la afirmación categórica? Que este libro era uno de los principales referentes en el campo de los SFCL. Al final como que me dijo que eso era uno de los libros más citados en un libro o una norma del IEEE. Entonces eso como que a mí igual me da a entender de que él toma como ciertas instituciones, por ejemplo como el IEEE o como otras instituciones técnicas y asume, por así decirlo, como un grado de verdad.
Que es también lo que uno hace cuando uno investiga. Eso no quiere decir que en las investigaciones que haya en el IEEE no hayan errores, pero como que uno tiene que asumir sobre cierto grado de verdad para poder ir construyendo igual. Entonces, como su aproximación a mi pregunta me pareció muy similar a la aproximación que tiene uno al buscar sobre un tema específico. Ahora también queremos buscar, por ejemplo, algo o algún tema específico que la Dani podría estar viendo en su trabajo. Bueno, igual podríamos preguntarle a lo mejor algo básico sobre ORCAD, por ejemplo, que es un software para desarrollo de PCBs. ¿Qué es lo que es un MDD? Un MDD es por ejemplo, tomo un subgrupo, creo un circuito, tengo diseño mi PCB, y digamos que un subcircuito lo quiero replicar varias veces en mi circuito, en mi PCB. Entonces puedo crear un MDD y después lo puedo replicar. Modelo de dispositivo, efectivamente se llama modelo. Claro. Y me dice qué hacer en ORCAD, veamos si está bien. Inicié ORCAD y abro un proyecto existente. O creo uno nuevo, porque efectivamente necesito tener un circuito para poder replicarlo. Está un poco extraña, porque en realidad lo que debería hacer aquí como que me está haciendo... El procedimiento del principio está extraño, porque en el fondo no es que tengo que crear un MDD, sino que primero tengo que realizar mi circuito y una vez que está listo, puedo seleccionar estos componentes y con eso después hay una herramienta que me permite crear este MDD. O sea, seleccionando puedo hacer, por ejemplo, clic derecho y poner crear MDD. Pero aquí está explicando algo muy extraño, ¿no? Creo que está inventando algo. Lo que no sabe lo inventa, parece. Ya. Quizás como comentario general, que puede ser súper obvio, pero ninguna de la información que él te dé, uno puede asumir como verdadera. En el fondo siempre hay que corroborarla después. Como conclusión un poco a este video, lo que yo diría es una herramienta súper poderosa en realidad, que funciona bastante bien, sobre todo con problemas más abiertos, como lo vimos en el caso de diseño de electrónico, que eran preguntas bastante abiertas, y con esas preguntas más abiertas como de diseño tuvo un desempeño excelente. También cuando le preguntábamos cosas de circuito y entendía el circuito que había por detrás, también funcionaba súper bien, incluso cuando el circuito tenía una topología compleja. En el caso de control automático se perdió un poquito con algunas cosas matemáticas y de hecho hizo algunos cálculos mal, pero cuando le pedíamos código de MATLAB, por ejemplo, lo hizo bien. Claro, es una tecnología que todavía está en desarrollo y por supuesto que va a tener errores, entonces cuando uno la está utilizando hay que tener cuidado, o sea, no hay que asumir que lo que te dice acá es la verdad absoluta, pero sí puede servir como un primer paso para ir buscando o ir haciéndose ciertas preguntas. O sea, es como hablar con un amigo, como hablar con otro compañero estudiante de ingeniería eléctrica, que puede que se equivoque, puede que no se equivoque. Hay algunas cosas que él sí va a dominar, otras cosas que no, pero te sirve a ti como una primera aproximación, como un primer acercamiento a la cosa. Lo que yo saco en limpio para mí, por ejemplo, en el trabajo, sería que muchas veces yo necesito buscar información sobre algún tema nuevo, si es que tengo que aprender algún concepto nuevo, meter en un área diferente. Esto yo lo encuentro perfecto porque para una primera aproximación, por ejemplo, lo que buscamos sobre los temas que tú estás viendo en tu máster, me parece una perfecta primera aproximación al problema para comprender más o menos de qué se trata. El tema de que, por ejemplo, te recomiende libros, yo también lo encuentro muy útil. Y claro, todo esto contrastarlo después en internet. Esperamos que no solamente como la aproximación que tuvimos de este video, de los cursos que elegimos y las cosas que testeamos en cada uno de los cursos le haya servido, sino que también ojalá le haya servido como la discusión, porque con muchas de estas cosas nosotros las estábamos viendo por primera vez, entonces como que fuimos pensando un poco, reaccionando en vivo, por así decirlo. Así que muchas gracias por llegar hasta el final y nos vemos en el siguiente video.